¿Quién es un resentido social? ¿Conoces a alguien? Hablemos de eso. Una persona considerada como resentido social es alguien que almacena en sus neuronas información de frustración, de enojo y muchas veces de odio hacia la sociedad, hacia cierto grupo de personas, hacia algunas instituciones militares, políticas, policiales, inclusive religiosas. Lucha contra ellas pensando que defiende los derechos de la sociedad o del ser humano, pero la verdad es que básicamente lucha porque percibe que ha sido tratado injustamente o ha sido excluido, dejado de lado o ha sido perjudicado en algún momento de su vida. Es importante señalar que en la sociedad sí hay injusticias, pero también es importante señalar que una cosa es ser un crítico o un luchador social auténtico y otra cosa es ser un resentido social. El primero es alguien que generalmente busca y crea y organiza cambios reales, por pequeños que sean, para generar un cambio en la sociedad. Mientras que el resentido social es alguien que generalmente convierte las experiencias de injusticia en su eterna amargura y plasma esa amargura muchas veces en agresión, bien sea física, verbal, inclusive digital, es decir, en sus redes sociales. Más allá, generalmente no llegan. Generalmente son los que menos hacen algo genuinamente por la sociedad. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay en el fondo de eso visto desde la neurociencia? ¿Qué información hay en las neuronas detrás de una persona considerada como un resentido social? Bueno, primero es que rara vez un resentido social va a aceptar que lo es. Segundo, él cree que es un tema de defender a la sociedad, pero la verdad es que es un tema de su propia vida, Metámonos ahí. Mira, en mi experiencia rescatando resentidos sociales, hay ciertos patrones mentales que generalmente se repiten. Ahí van. Número 1. Llevan marcada la herida de infancia de injusticia. En la mente de un resentido social generalmente predomina el tema de la injusticia. Lo que es justo, lo que es injusto, porque ellos sí y yo no, porque ellos más y yo menos, porque a ellos sí se les da y a mí no, porque ellos tienen y yo no. Generalmente ese es su diálogo interno y externo. Por eso viven buscando la justicia social. La persona puede haber vivido situaciones de humillación, rechazo, quizá de discriminación o desigualdad en su propia vida. Cuando esas experiencias no se procesan neuroquímicamente adecuadamente, pues el dolor puede transformarse en resentimiento personal y ese resentimiento personal lo trasladan al resentimiento social. Que una persona quiera hacer algo a favor de la sociedad es bueno, pero que una persona quiera limpiar sus heridas internas no resueltas a través de la sociedad, ese es otro tema. Claramente, las heridas dejan huella en la psique humana y cada quien las procesa a su propia manera. Y el resentimiento social es una manera de procesarlo, de mal procesarlo. Mira, hay heridas de infancia que se arrastran hasta la vida adulta. Hay cosas de la infancia o adolescencia que no se liberan. Hay resentimientos con los padres que aún se guardan y que están ahí. Y no es porque no se puedan liberar, limpiar, cambiar, no.
es porque la misma persona muchas veces ni siquiera sabe o lo reconoce. Todos estos temas no resueltos siempre se terminan manifestando. Se manifiestan bien sea con la familia, bien sea con las parejas o bien sea con la sociedad. Pero de que salen, salen. El trasfondo generalmente es el mismo. No es tanto lo que te molesta de afuera, sino lo que te molesta de adentro, lo que hay adentro, que aún no se ha resuelto. Ahora, el otro patrón marcado es el amor propio herido. Cuando la persona ha vivido o cree haber vivido situaciones de injusticia en su propia vida, claramente hiere su amor propio, su autoestima, su autovaloración. Muchas veces el resentimiento social no es nada más que un mecanismo de defensa mental. Es decir, en lugar de enfrentar mis sentimientos propios de fracaso, mis sentimientos de inseguridad o mis sentimientos de frustración o resentimiento en mi propia familia, con mi propia familia, la persona dirige todo esto hacia afuera, hacia la sociedad. Ajá. Por eso, una persona que se le considera un resentido social es casi seguro que tiene un tema ahí no resuelto con su propia familia. Por eso uno se preguntaría, ¿tanto ama al prójimo, tanto ama a la sociedad que se desgañita luchando por algo? ¿Te has dado cuenta que siempre está en contra de, en vez de a favor de? Es casi su estilo de vida. Bueno, el resentido social casi siempre está en modo comparación. El compararse constantemente con miembros de su propia familia hace que la persona refuerce ese sentimiento de inferioridad. Recuerda que las bases de amor propio se forman en la familia, en el hogar. ¿Cuánto me he sentido amado? Una cosa es que te hayan amado y otra cosa que te hayas sentido amado. Porque el sentimiento es justamente lo que provoca todo esto. No hay peor manera de destruir tu autoestima que comparándote. ¿Te has dado cuenta que un resentido social casi siempre se revela ante una figura de autoridad? Bien sea un policía, un líder político, un líder religioso, un jefe o alguien que representa la autoridad. No estamos hablando de que alguien no te caiga, no, eso es otra cosa. O de que no estés de acuerdo con sus opiniones y lo digas de una manera alturada. No, eso está bien. Estamos hablando de esa rebeldía y cómo se proyecta afuera a través de las palabras, los gestos, los insultos, los mensajes, las acciones, las exageraciones. El trasfondo de todo esto, en verdad, es que la persona se está rebelando ante sus primeras figuras de autoridad. Y nuestras primeras figuras de autoridad, pues son nuestros padres. Ese es el trasfondo. La persona no se ha podido rebelar ante sus propias figuras de autoridad personal y lo proyecta a través de la sociedad. Cuando digo rebelar, no me refiero a pelear, me refiero a sanar, a liberar, a madurar esa etapa en la vida del adolescente rebelde. Nunca te olvides que el cerebro todo lo relaciona, todo lo asocia. El inconsciente no entiende de edad, entiende de emociones. Por eso hay adultos con mentes de adolescentes rebeldes todavía. Ahora, el otro patrón recurrente, aunque menos común, es la generalización de experiencias negativas pasadas. Por ejemplo, una persona que ha tenido una experiencia negativa con un policía en algún momento de su vida, la persona puede almacenar rencor hacia todos los policías y verlos como malos o abusivos. Y busca oportunidades para poderse vengar de eso, generalmente en manifestaciones. En manifestaciones son los primeros que van. Otro ejemplo con los que he trabajado puede ser el caso de una persona que tuvo una experiencia desfavorable en su entorno laboral y que lo desestabilizó económicamente por despido
o alguna ley o algo así mientras gobernaba un X partido político, entonces la persona puede llevar este sentimiento a todos los miembros o al partido político en general. Es decir, una experiencia única, personal, la persona la puede generalizar. Cuando tú generalizas algo sin analizar, sin autoobservar, lo más probable es que te hagas falsas asunciones y te quedes atorado en esa experiencia de tu pasado. Ahora, no asumas que los resentidos sociales solo se da en la política. También sucede en las congregaciones religiosas. Si vi algo o me hicieron algo o me contaron algo en una congregación religiosa que no me gustó, o quizás uno de mis progenitores o familiares era muy religioso, pero llevaba una vida de doble moral, entonces yo rechazo ello, me cambio a otra religión y lucho con las religiones de la sociedad. Entonces, algo aislado lo generalizo y me convierto en un resentido social religioso. Todos los católicos son así, todos los evangelistas son así, los mormones son así, a ellos Dios no los escucha, a nosotros sí, y bla, 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 bla. Por eso ves a muchos en la calle con Biblia en mano, no hablando de Dios precisamente, sino muchas veces quejándose de lo malo, lo feo, lo mundano, lo prohibido, lo que otros hacen y no le gusta a Dios. Lo que la sociedad hace y no deberían hacer. Todas esas creencias amplifican la realidad y alimentan más el resentimiento personal que se traslada al resentimiento social. El resentido social más habla en contra de que a favor de. Luchan por cambiar una sociedad cuando todavía ellos no lo han hecho. Pretenden resolver problemas ajenos de sociedad cuando aún no han podido resolver sus propios problemas personales. Mira, la sociedad está compuesta por familias, y las familias están compuestas por personas que se relacionan entre sí. Es decir, tú, tu familia, sociedad. 1, tú. 2, tu familia. 3, sociedad. Mira esta escena. Si ves a una persona fomentando desorden en la calle o quizá que agrede violentamente a un policía, si tú le preguntaras al agresor, relájate y háblame de tu mamá y de tu papá, sin ninguna duda encontrarás un tema ahí, un tema no resuelto. Ahora, si está en modo negación, lo más probable es que te diga, no, yo amo a mis padres, pero con una cara de enojo, o de ira. Ese es el inconsciente susurrando. Tu inconsciente sabe cosas que tú todavía no te enteras. El inconsciente muestra la verdad que tú te resistes a ver. En el inconsciente hay otra realidad que clama ser vista. Se puede acceder a él, se puede modificar, se puede reprogramar. Nunca te olvides que el resentimiento, bien sea social o personal, lentea tu proceso, te desvía de tu meta, te mantiene atado al pasado, te estupidiza. Pero como todo en la vida, todo es cuestión de elegir y de decidir.